Pues nuevamente para mí es una gratísima bendición estar con cada uno de ustedes. Gracias al Señor por el privilegio que Él me brinda de compartir este tiempo especial. Creo que para todos nosotros es muy obvio que estamos viviendo tiempos difíciles, no solamente en el país nuestro, el Ecuador, sino en todo el mundo. Hay problemas en todo orden social. Tal vez lo que más se nota, al menos a nivel de nuestro país, son los problemas con la delincuencia, con problemas con la corrupción, la política, la economía, la falta de consideración en las relaciones personales y todo lo demás. Si ampliamos nuestra mirada a lo que está sucediendo en el mundo, para todos nosotros es conocido las dificultades que existen en diferentes lugares del mundo, con problemas de hambre, de desnutrición, problemas políticos, problemas en cuanto a guerras. No sabemos que países como Ucrania, Rusia están confrontados en una batalla feroz que ya lleva como 3 años, y últimamente los problemas de Israel con Gaza, Israel ahora con las dificultades con Irán. Entonces, todo esto nos hace pensar de una forma inmediata en cuanto a qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar a futuro. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos a nuestra disposición algo que es tan valioso y tan preciso como es la palabra del Señor. De modo que no es necesario que recurramos a ninguna otra fuente para encontrar algo de explicación a lo que está pasando, sino a lo que dice Dios en su bendita palabra. Así que con esa idea en mente, a manera de introducción, vamos a referirnos a el evento que está más próximo dentro de la profecía para este mundo. La fuente de la profecía es la palabra del Señor. No hay otra manera de conocer cosas que van a suceder a futuro, sino aparte de la palabra de Dios. Así que vamos a estar utilizando la Biblia para que allí podamos ser informados en cuanto a lo que va a pasar inmediatamente y la manera como van a suceder todas estas cosas. En realidad, de lo que vamos a estar hablando en este tiempo es acerca de lo que se conoce como el arrebatamiento. Muchas personas lo conocen también como rapto, pero para mí es más cómodo utilizar la palabra arrebatamiento, no solo porque esa es la palabra que aparece en el Nuevo Testamento, sino más porque la otra palabra rapto tiene una connotación bastante negativa en la mente de muchas personas. Entonces vamos a estar hablando específicamente del arrebatamiento. El arrebatamiento es el evento más próximo que está mostrado, profetizado en la palabra del Señor. Y todo lo que está sucediendo en el mundo en realidad apunta a que este evento está por ocurrir. Entonces, hay varias cosas que en esta ocasión vamos a estar mostrando en cuanto al arrebatamiento. En primer lugar, vamos a estar hablando de que el arrebatamiento fue prometido por el Señor Jesús. Recuerde, primer punto, arrebatamiento fue prometido por el Señor Jesús. El segundo punto, el arrebatamiento fue profetizado por el apóstol Pablo. El arrebatamiento fue profetizado por el apóstol Pablo. El tercer punto, el arrebatamiento fue presentado por el apóstol Pablo. Y el último punto, el arrebatamiento está próximo. Así que recuerde, es muy fácil retener en la mente cómo vamos a ir avanzando en este tema profético.
En primer lugar, el arrebatamiento fue prometido por el Señor Jesús. En segundo lugar, el arrebatamiento fue profetizado por el apóstol Pablo. En tercer lugar, el arrebatamiento fue presentado por el apóstol Pablo. Y en último lugar, el arrebatamiento está próximo. Así que con esta introducción ya en nuestra mente, permítame unos minutitos para orar al Señor pidiéndole sabiduría para todos nosotros al abrir su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por estar juntos con las personas que están siguiéndonos. Gracias, Padre, porque esto es una buena obra que tú estás haciendo a favor de cada uno de nosotros. Tú no quieres que vivamos en la incertidumbre, tú no quieres que vivamos en oscuridad en cuanto a lo que está pasando en el mundo y en cuanto a lo que está próximo en el mundo. Y por eso rogamos, Padre, que a través de tu Espíritu tú ilumines la mente de cada uno de nosotros para que podamos apreciar con claridad lo que tú quieras comunicar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos listos ya para avanzar a lo que habíamos dicho, nuestro primer punto en cuanto al estudio sobre el arrebatamiento. Busquemos en nuestras Biblias, espero que algunos de ustedes, al menos la mayoría, tengan una Biblia a la mano. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, los versículos del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras del Señor Jesucristo fueron dichas poco antes de que, o mejor dicho, poco después de que Él había anunciado que iba a ir al cielo. Obviamente después de cumplir con todo lo que su Padre Celestial había dispuesto para Él. Esto es, que Él sea sacrificado en la cruz del Calvario, que Él muera y que después resucite. Esta declaración del Señor Jesús obviamente trajo bastante tristeza, trajo preocupación a sus discípulos a saber que su tan amado líder iba a estar ausentándose de este mundo. Y es con este motivo que el Señor Jesús hace esta promesa de que si bien es cierto Él se iba a ir, es cierto también que Él iba a volver. Por eso es que nuestro primer punto de nuestro estudio es que el arrebatamiento fue prometido por el Señor Jesús. Vemos algunas cosas interesantes en cuanto a esto. El Señor Jesús, en primer lugar, les anima a sus discípulos diciéndoles, no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no vivan en preocupación. Qué fácil es vivir preocupados al mirar cómo están sucediéndose las cosas en el mundo en el que estamos. Pero el consuelo que viene del Señor es que no hay necesidad de vivir en preocupación. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios en quien podemos confiar. Por eso dice, creéis en Dios. Y si creemos en Dios, es inevitable que también creamos en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y ahí viene la promesa. Fíjese lo que dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando de lo que nosotros llamamos el cielo. Hay muchas moradas. Eso significa que hay mucho espacio para todos los que quieran estar ahí. Y no solamente para estar un momento, sino para estar eternamente. Esa es la idea de las moradas. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y observe lo que viene a continuación. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Ahí está la promesa. Voy a preparar lugar para vosotros. Qué bendición saber que tenemos un Dios que ha prometido esto que es tan importante.
Y note lo que dice ahora el versículo 3. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez. Nuevamente vemos más información en cuanto a la promesa. Dice, si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Aquí está en esencia la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo en lo que nosotros llamamos el arrebatamiento. Es una promesa que fue dada por alguien que no puede fallar algo que promete. Entonces, el arrebatamiento es algo tan real como si estuviera sucediendo este momento. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El arrebatamiento entonces tiene que ver con que el Señor va a venir con el propósito de tomarnos para estar con Él en esas muchas moradas que el Padre Celestial tiene en su casa, en el cielo. Os tomaré a mí mismo. Fíjese que quien es el elemento central del arrebatamiento es la persona del Señor Jesús. Él está hablando aquí en forma personal. Os tomaré a mí mismo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues lo que dice al final del versículo 3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la hermosa promesa de que el Señor Jesucristo quiere que nosotros que hemos confiado en Él como nuestro Salvador, que estemos para siempre con Él. Vosotros también estéis, dice. Que aquí vemos entonces con mucha claridad que el arrebatamiento, en primer lugar, es algo que fue prometido por el Señor Jesús. Así que no hay duda alguna en cuanto que es una actividad que va a suceder. Sabemos que va a pasar, lo único que por ahora no sabemos es el momento cuando va a pasar, pero de eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Entonces nos queda claro que arrebatamiento en primer lugar fue prometido, nada más y nada menos por la misma persona del Señor Jesucristo, indicando que Él va a venir a este mundo a buscar a los que somos de Él, para que estemos para siempre con Él. Avancemos entonces a nuestro segundo punto. El arrebatamiento no solamente fue prometido por el Señor Jesús, sino que fue profetizado por el apóstol Pablo. El verbo profetizar literalmente significa anunciar de antemano algo que va a suceder en el futuro. Esa es la idea de profetizar. En el contexto bíblico, profetizar significa algo que Dios ha comunicado a un ser humano conocido como el profeta en cuanto a algo que va a suceder en lo futuro. La profecía verdadera, la profecía real, tiene sentido únicamente cuando Dios ha dicho algo y eso que Dios ha dicho es conocido a través de la declaración de un personaje conocido como profeta. Hoy en día se levantan muchas personas diciendo que son profetas, anunciando cosas que van a suceder al futuro. Pero la única profecía válida es la profecía que aparece en la Biblia, porque esa profecía proviene de Dios y es dada para los seres humanos por medio de un personaje conocido como el profeta. Han habido muchos profetas desde que conocemos lo que está en la Biblia. Y uno de esos profetas es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios comunicó al apóstol Pablo ciertas cosas que van a suceder a futuro. Y Pablo nos ha dado a conocer esas cosas a través de sus escritos, en este caso, a través de lo que él escribe en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, los versículos 9 a 10. Así que estamos buscando Primera a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Ahí encontramos la profecía que da el apóstol Pablo en cuanto al arrebatamiento. Fíjese lo que dice. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1,
versículos del 9 al 10. Dice así la palabra del Señor. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí encontramos entonces el arrebatamiento profetizado, nada más y nada menos por el apóstol Pablo. Escribiendo a los tesalonicenses en el versículo 9, el apóstol Pablo les habla en cuanto a lo que, la manera como ellos habían recibido el mensaje del evangelio y la manera como ellos habían respondido al mensaje del evangelio. Dice que recibieron el evangelio y el evangelio produjo en ellos un cambio de vida, porque el versículo 9 nos habla de que se convirtieron de los ídolos a Dios. El evangelio siempre tiene ese propósito de cambiar la forma de vivir de las personas. En algún momento las personas están confiando en muchas cosas, dentro de esas cosas en los ídolos, pero cuando comprenden el evangelio y reciben a Cristo como Salvador, cambian su forma de vivir y dejan de confiar en cualquier cosa y pasan a confiar única y exclusivamente en la persona del Señor Jesús. Los creyentes allí en Tesalónica dejaron de confiar en los ídolos y pasaron a confiar en Cristo Jesús. Por eso dice que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto de servir significa de seguir, significa de adorar, significa de solamente rendirse ante Él. Entonces dejaron de servir, de seguir, de reverenciar a los ídolos y pasaron a seguir, a servir al único Dios verdadero. Todo esto por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aquí viene la profecía importante, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo. Ahí está, profetizado el arrebatamiento. El arrebatamiento tiene que ver con que un día vamos a estar esperando de los cielos a su Hijo. Eso quiere decir que el Hijo de Dios va a venir de los cielos. ¿Quién es ese Hijo de Dios? El apóstol Pablo lo complementa diciendo, al cual Dios resucitó de los muertos. Esa persona es Jesús, porque dice al final del versículo 10, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Interesante esta parte. Cuando el Señor Jesús venga a llevar a los que somos suyos en lo que constituye el arrebatamiento, cuando Él venga en los cielos, dice que nos va a tomar y nos va a librar de la ira venidera. ¿A qué se refiere esto de librarnos de la ira venidera? Pues se refiere a que cuando los creyentes seamos tomados por el Señor Jesús, porque estamos esperando que eso sucede de acuerdo a la profecía, vamos a ser librados de lo que va a suceder después del arrebatamiento. ¿Y qué es lo que va a suceder después del arrebatamiento? Pues es lo que se conoce en la Biblia como la tribulación. Son 7 años en los cuales Dios va a derramar su ira sobre este mundo. Pero nosotros los creyentes no vamos a experimentar esa ira derramada de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes vamos a ser sacados de este mundo en el arrebatamiento, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo prometió y de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está profetizando cuando dice esperar de los cielos a su Hijo. Ese es algo hermoso. Hay muchas personas que entienden en el sentido de que la iglesia va a pasar tal vez por todo el arrebatamiento o tal vez por la mitad del arrebatamiento o tal vez por perdón, no estoy hablando de arrebatamiento, debe decir de la tribulación. Hay personas que piensan que la iglesia va a pasar por tal vez toda la tribulación o la iglesia va a pasar tal vez por la mitad de la tribulación
o que la iglesia va a pasar por una parte de la tribulación, pero no hay tal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios aquí en esta profecía en cuanto al arrebatamiento que da el apóstol Pablo, está diciendo que cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos, cuando Él venga de los cielos a buscarnos, nos librará de la ira venidera. Cuando habla de la ira venidera, está refiriéndose a la tribulación. Eso quiere decir que nosotros los creyentes vamos a ser librados de la tribulación, no de la mitad de la tribulación, tampoco de una parte de la tribulación, sino de toda la tribulación. Seremos librados de toda la tribulación y eso es una bendición que no se puede comparar con nada. Imagínense pasar por la tribulación. Entonces, hemos visto ya los dos primeros puntos. En primer lugar, el arrebatamiento fue prometido por el Señor Jesús en Juan 14, del 1 al 3. En segundo lugar, el arrebatamiento fue profetizado por el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 a 10, cuando el apóstol Pablo dice, esperar de los cielos a su Hijo. Y cuando Él venga, nos va a librar de pasar por la tribulación, o como dice ahí en el texto, hablando de Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, con esto en mente, podemos ya avanzar a nuestro tercer punto. El tercer punto es que el arrebatamiento fue presentado por el apóstol Pablo. Fíjese que Pablo no solamente es quien profetizó en cuanto al arrebatamiento que previamente fue prometido por el Señor Jesús, sino que el apóstol Pablo también presenta el arrebatamiento en cuanto a detalles que son importantes tener en la mente. Para esto, les invito a que vayamos en primer lugar a la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, pero esta vez en el capítulo 4. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 18. Dice así la palabra del Señor en Primera a Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí el apóstol Pablo está hablando en cuanto a que nosotros los creyentes no debemos ignorar o desconocer cosas que van a suceder acerca de creyentes que han muerto. Cuando el apóstol Pablo habla de los creyentes que duermen, está hablando acerca de los creyentes que ya han muerto. El evangelio empezó a predicarse en el primer siglo. Han pasado ya 21 siglos desde que eso sucedió. Muchas personas que confiaron y creyeron en Cristo y lo recibieron como Salvador han muerto. Entonces Pablo va a hablar en cuanto a esas personas que habiendo sido creyentes han muerto. A eso se refiere Pablo cuando dice que duermen. Dice, para que no os entristezcáis, estoy leyendo en el versículo 13, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Lo que Pablo va a presentar es algo que debe evitar que los creyentes que estemos vivos estemos tristes en cuanto a los creyentes que han muerto. No hay razón para estar tristes por creyentes que han muerto. ¿Por qué? Porque hay una esperanza fabulosa en cuanto a los creyentes que han muerto. Note ahora lo que dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué fantástico lo que está presentando el apóstol Pablo. Él está hablando de algo que podemos creer con absoluta confianza. ¿Qué es lo que podemos creer? Pues que así como Jesús murió y resucitó, también los creyentes que han muerto van a resucitar. Eso es lo que dice el versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, lo cual es un hecho, que no se puede tirar ninguna sombra de duda. Jesús murió y resucitó, es un hecho. Entonces también es un hecho
que Dios va a hacer resucitar a todos los creyentes que han muerto. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Avancemos al versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Acá el apóstol Pablo entonces está hablando algo que Dios le ha comunicado y que él está anunciándolo, lo que antes llamábamos la profecía. En su profecía, el apóstol Pablo va a presentar cómo va a suceder este evento que conocemos como el arrebatamiento. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice Pablo, que nosotros que vivimos. Ahora Pablo ya no está enfocado sobre los creyentes que han muerto, ahora se enfoca sobre los creyentes que estemos vivos cuando ocurra el arrebatamiento. Fíjese lo que dice. Nosotros que vivimos, dice Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, esto es, hasta el arrebatamiento, no precederemos a los que durmieron. Eso quiere decir que en el arrebatamiento, nosotros los creyentes no vamos a ser arrebatados antes de los creyentes que habían muerto. Entonces, los creyentes que habían muerto ciertamente tienen que resucitar y junto con los creyentes que estemos vivos vamos a ser arrebatados. A eso se refiere esa expresión del apóstol Pablo en el versículo 15 cuando dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, este es arrebatamiento, no precederemos o no vamos a ser arrebatados antes de los creyentes que habían muerto y que luego resucitan. Entonces, aquí viene lo que en realidad es la primera vez donde aparece el arrebatamiento. Fíjese lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ahora ya estamos en la manera como va a ocurrir el arrebatamiento. ¿De qué manera? Dice que el Señor va a hacer un anuncio con voz de mando, como alguien que tiene bajo su control todas las cosas. Esa es la idea del voz de mando. Con voz de arcángel, con algo que todo mundo va a escuchar. Con trompeta de Dios. En el pasado, anuncios se hacían combinados con trompetas, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Eso quiere decir que en el arrebatamiento, el Señor Jesús va a descender del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué maravilloso lo que nos presenta el apóstol Pablo. Cuando sucede el arrebatamiento, el Señor Jesucristo, con esa voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, va a hacer conocer que Él está viniendo. Instantáneamente, los sepulcros en todos los cementerios se van a abrir y los creyentes que habían muerto van a resucitar. Dice que van a resucitar primero. Qué impactante. Desde que el Señor Jesús vino a este mundo, hasta ahora han pasado 21 siglos y tantos creyentes que han muerto. Sus restos mortales puede ser que estén en cualquier lugar de este mundo, no importa dónde, pero esos creyentes van a levantarse vivos, van a resucitar. La resurrección significa que alguien que habiendo estado muerto, recobra la vida. Y eso es lo que va a suceder en el arrebatamiento. No importa dónde estén los restos mortales, no importa en qué estado estén los restos mortales, de allí se va a levantar una persona con vida. Son los creyentes. Primera cosa que sucede en el arrebatamiento. ¡Qué maravilla! Pero luego, fíjese lo que sucede según el versículo 17 de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice, luego nosotros, los que vivimos. Eso se refiere a los creyentes que estemos vivos cuando ocurra el arrebatamiento. ¿Qué va a pasar con nosotros los creyentes que estemos vivos cuando ocurra el arrebatamiento? Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados. Aquí aparece entonces ya la palabra arrebatados. Es la primera vez que aparece en lo que va de nuestro estudio. Arrebatados, el arrebatamiento. Esa palabra, arrebatados, es una palabra bien interesante. Es una palabra que se utiliza de diversas maneras. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 39, encontramos que Felipe, uno de los discípulos del Señor, estaba evangelizando a un eunuco que estaba volviéndose a su tierra después de haber visitado Jerusalén. El eunuco estaba leyendo las escrituras y no las entendía. En eso aparece Felipe, este discípulo del Señor, y le explica las escrituras al eunuco. Una vez que el eunuco escucha las escrituras, básicamente el mensaje del evangelio, el eunuco recibe a Cristo como su Salvador. Inclusive es bautizado en agua por Felipe. Pero después sucede algo bien interesante en cuanto a Felipe. Vamos a ver en nuestras Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 8, en el versículo 39. Esto sucedió en cuanto a lo que pasó con Felipe. Hechos, capítulo 8, versículo 39, leemos estas palabras para entender lo que es el arrebatamiento, ¿no? Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Aquí vemos el verbo arrebatar. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, dice el versículo 39, y el eunuco no le vio más. O sea, desapareció de la vida del eunuco. Felipe desapareció de la vida del eunuco y siguió gozoso su camino. Versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Entonces, el arrebatamiento tiene que ver con algo que sucede y que la persona instantáneamente es trasladada a otro lugar. Por eso dice que Felipe desapareció de la vista del eunuco y de pronto se encontró en Azoto, otro lugar. Arrebatamiento entonces significa trasladar a una persona de un lugar a otro lugar instantáneamente. No toma tiempo, es así, instantáneo. Fíjese que Felipe desapareció de la vista del eunuco y así será el arrebatamiento. Cuando ocurre el arrebatamiento, nosotros los creyentes que estemos vivos, instantáneamente vamos a desaparecer de la vista del resto de personas en el mundo que no son creyentes. Ese es el arrebatamiento, ser trasladado de un lugar a otro instantáneamente y desaparecer de la vista de los demás. Hermoso. Pero no solamente eso, la palabra arrebatamiento también aparece en un contexto diferente. Aparece en el contexto de librar a alguien de algo que va a suceder. Y eso es lo que aparece con el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de los Hechos también, en el capítulo 23, en el versículo 10, en Hechos 23, 10, encontramos al apóstol Pablo en un tiempo muy difícil, porque le habían tomado como prisionero, acusándolo de que él había metido a incrédulos al templo de Jerusalén, lo cual era prohibido y castigado con la muerte. Entonces la gente había tomado al apóstol Pablo para matarle físicamente, para lincharlo. Y fíjese lo que sucedió según Hechos capítulo 23, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Y habiendo grande disensión, porque la gente estaba alterada tratando de linchar a Pablo, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, el tribuno es la autoridad romana, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen a Pablo. Aquí aparece el verbo arrebatar. En medio de ellos y les llevasen a la fortaleza. Entonces los soldados arrebataron a Pablo y le llevaron a un lugar seguro para que no sea linchado. Entonces arrebatar significa también librar a alguien de un peligro inminente. Y eso sucede en el arrebatamiento. Cuando el Señor Jesucristo venga
para tomar a los que somos creyentes, nos va a librar de lo que viene después. ¿Y qué es lo que viene después? La tribulación. Entonces, arrebatar no solamente significa trasladar instantáneamente de un lugar a otro, sino también significa librar a alguien de un peligro inminente. En tercer lugar, arrebatar también se utiliza en el contexto de tomar a alguien por la fuerza. Fíjese lo que dice en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 15. Acá el Señor Jesucristo había hecho cosas milagrosas como alimentar a tantas personas, miles de personas, y cuando los judíos vieron eso, quisieron arrebatarle para hacerle rey. Fíjese lo que dice Juan capítulo 6, versículo 15. Leo estas palabras. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, esa expresión, apoderarse de él, literalmente es la misma palabra de arrebatar. Dice que viendo que venían para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, en este caso, el verbo arrebatar significa tomar a alguien por la fuerza, porque eso es lo que quería hacer la gente allí con Jesús para hacerle rey. Obviamente Jesús no lo permitió porque él no iba a ser rey en este mundo en ese momento, sino él viene a ser rey después. Entonces, arrebatar significa también la acción de forzar a alguien a hacer algo. Y en el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesucristo va a tomar a todos los creyentes por la fuerza. El creyente no puede decir, no, yo no quiero que me arrebaten. No, él va a ser arrebatado por la fuerza. Entonces, ahora que tenemos claro lo que significa arrebatar, volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, cuando dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él. Entonces, ¿arrebatados de qué manera? Tomados de la tierra para ser llevados a donde está él, trasladados inmediatamente. ¿Arrebatados de qué manera también? Para ser librados de lo que viene después, la tribulación. Arrebatados también con fuerza. El Señor Jesucristo nos va a tomar desde los cielos a nosotros para que estemos con él. Por eso dice arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los creyentes que previamente habían resucitado, y nos toma para estar en las nubes, y ahí en las nubes vamos a recibir al Señor en el aire. Eso quiere decir que somos tomados de la tierra y nos encontramos con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en el aire. Note que el Señor Jesucristo en el arrebatamiento no viene a la superficie de la tierra. Desde el aire, Él nos toma para encontrarse con nosotros en el aire. Qué evento tan espectacular que es el arrebatamiento. Ser tomados de la tierra para estar en el aire. Eso quiere decir que la gente que no sea arrebatada, los no creyentes, ellos van a quedar en la tierra. Y ellos van a estar en la tribulación. Y ellos lo único que van a ver es que en algún momento desaparecemos los que somos creyentes. Si estábamos como un maestro tal vez enseñando, ese instante desaparece. Si estaba caminando por la calle, desaparece. Si estaba manejando un auto, desaparece. Y quién sabe qué va a pasar con ese auto. Va a ser algo instantáneo, que los creyentes desaparecemos cuando ocurra el arrebatamiento. Por eso dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los creyentes que han muerto y resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el arrebatamiento el Señor no viene a la superficie de la tierra, viene a las nubes, viene al aire y de ahí nos toma para encontrarse con nosotros. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Qué benditas palabras. Estaremos siempre con el Señor, nunca más lejos de Él, eternamente siempre con el Señor. Y termina el versículo 17 diciendo, alentaos, por lo tanto, o 18, perdón, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El arrebatamiento es algo que debe animarnos, es algo que debe alentarnos. ¿Por qué? Porque es algo maravilloso.
salir de este mundo después de todos los problemas que estamos viviendo en este mundo y de pronto encontrarnos cara a cara con aquel que nos salvó, con nuestro Dios. Debe ser un evento para animarnos, no para asustarnos. Pero aquí cabe una pregunta. ¿Cómo vamos nosotros entonces a ser trasladados para encontrarnos con el Señor en el aire? Porque ahora estamos aquí, viejos, algunos de nosotros, enfermos, otros tal vez están en situaciones difíciles en esta vida. ¿Cómo va a suceder entonces o qué es lo que va a suceder cuando ocurra el arrebatamiento? Para eso, saber qué es lo que va a pasar, tenemos que ir a otro escrito del apóstol Pablo que se encuentra en Primera a Corintios capítulo 15 para saber qué es lo que va a pasar o cómo va a ser con nosotros que estemos vivos cuando ocurra el arrebatamiento. Primera a Corintios capítulo 15, desde el versículo 51 al versículo 53, note lo que dice. He aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que no se conocía y que Pablo lo está dando a conocer. Ese es un misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos los creyentes que estemos vivos cuando ocurre el arrebatamiento vamos a estar muertos. No todos dormiremos, pero seremos transformados. Aquí viene. Para los creyentes que estemos vivos cuando ocurre el arrebatamiento, vamos a ser transformados. Transformados quiere decir convertidos a otra cosa de lo que éramos en ese instante. Y eso va a ser instantáneo, porque el versículo 52 de 1 Corintios 15 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Cuando ocurre el arrebatamiento, porque dice a continuación, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta de lo que estamos hablando cuando ocurre el arrebatamiento, que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, vendrá. La misma trompeta acá, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Eso ya vimos. Los creyentes muertos van a resucitar, incorruptibles, y nosotros, ahí están los que estemos vivos, seremos transformados nuevamente. Fíjese lo que dice el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, cuando ocurre el arrebatamiento, nosotros los creyentes vamos a ser transformados de algo corruptible como somos ahora a algo incorruptible para estar con el Señor en el aire, encontrarnos con Él en el aire. Eso es algo fabuloso. Seremos los mismos, pero de diferente carácter. Ya no habrá enfermedades, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Todo será algo espectacular, porque así es la vida en el cielo. Dice que Dios va a secar toda lágrima de los ojos de aquellos que estemos en el cielo. En el cielo ya no habrá más muerte, no más enfermedad, no más debilidad, no más cansancio, no más malos pensamientos, todo perfección. Y así vamos a ser nosotros cuando nos encontremos en el arrebatamiento con el Señor Jesucristo para estar con Él para siempre. Hemos visto ya entonces la promesa del arrebatamiento, la profecía del arrebatamiento, la presentación del arrebatamiento. Lo último que nos queda es ver que el arrebatamiento está próximo. ¿Qué decimos o qué queremos decir cuando hablamos de que el arrebatamiento está próximo? Pues lo que queremos decir es que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Podría suceder en este instante, podría suceder más tarde, podría ser mañana o en esta semana o la próxima semana o el próximo año o en cualquier momento. Está próximo. Puede suceder en cualquier instante. Por eso los creyentes tenemos que estar preparados para que cuando venga el Señor a tomarnos, a arrebatarnos, estemos listos para ir con Él. El arrebatamiento es para todos los creyentes. No hay ningún creyente que se va a quedar. Todos los que somos creyentes vamos a ser tomados por el Señor Jesucristo para encontrarnos con Él en las nubes. Eso quiere decir que aún creyentes que de pronto no estén viviendo la vida como debe vivirse la vida de un creyente,
de una manera inmerecida, por gracia, va a ser arrebatado para encontrarse con el Señor en el aire. Esto no es un justificativo para vivir en pecado. Esto más bien debe ser un consuelo para vivir en santidad, saber de que en cualquier momento el Señor va a venir. Y qué feo será que cuando Él venga me encuentre viviendo en pecado, me encuentre en una situación en la cual voy a tener vergüenza de que aquel que dio su vida por mí, yo no le esté apreciando porque estoy viviendo una vida de infidelidad a Él. Entonces, saber que voy a ir con el Señor no es un asunto de que no importa lo que esté viviendo, total me voy a ir con Él. No, eso es un peligro, porque si alguien piensa así, muy probablemente no es un hijo de Dios y está engañado pensando que es un hijo de Dios. Y si está engañado pensando que es un hijo de Dios, esa persona no va a participar en el arrebatamiento, va a quedarse aquí en la tierra para pasar por la tribulación. Entonces no piense que, como soy creyente y estoy viviendo en pecado, entonces no hay problema. No, 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 no. Si usted es creyente y está viviendo en pecado, probablemente está autoengañado de que es creyente, porque un verdadero creyente, a pesar de que no es perfecto, busca lo más cerca vivir en santidad delante de Dios. Entonces, ¿qué evidencia tenemos en el mundo para saber que el arrebatamiento ya está próximo? Hay muchas cosas y yo no tengo todo el tiempo para compartir con ustedes. Rápidamente vamos a ver tal vez las más importantes. ¿Cómo saber que el arrebatamiento está cercano, está próximo? Puede suceder en cualquier momento. En primer lugar, porque la nación de Israel ya está en existencia. Note lo que dice en la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 29. Lucas 21, 29 dice estas palabras. Observe, esto es bien importante. Lucas 21, 29. También dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Aquí está hablando el Señor Jesús en cuanto a una parábola. La parábola significa algo conocido de lo cual se va a sacar una enseñanza para la vida espiritual. Y está refiriéndose a dice literalmente una higuera. La higuera simboliza a la nación de Israel. Y eso significa que el arrebatamiento debe ocurrir cuando Israel esté presente. ¿Por qué decimos esto? Porque todos ustedes que conocen historia saben que Israel como nación dejó de existir prácticamente desde el primer siglo y no volvió a existir sino hasta el siglo pasado, el siglo XX. En mayo de 1948, ahí se constituyó la nación de Israel, que había desaparecido por 20 siglos. Y para que ocurra el arrebatamiento, Israel tiene que estar presente. Y esa es una evidencia de que el arrebatamiento está próximo. ¿Por qué? Porque ya existe Israel. Pero no solamente el hecho de que existe Israel es una evidencia de que el arrebatamiento está cerca, sino también de que va a haber otras naciones que también, sin haber existido antes, van a llegar a existir. Y hoy en día tenemos cantidad de naciones en el mundo. Cada vez se van multiplicando más porque se independizan de países que las dominaban y llegan a ser una nación. Nuestro país mismo no existía antes hasta que se independizó de España. Entonces, la proliferación de naciones también es una evidencia de que el arrebatamiento va a estar cerca. Ese es el primer razonamiento de la proximidad del arrebatamiento. Otra razón de que el arrebatamiento va a estar cerca es el traslado de los judíos a su tierra. Vamos a buscar en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Allí vamos a ver que se hace referencia a algo que tiene que ver con
el arrebatamiento en cuanto a que está próximo. En Ezequiel capítulo 36, versículos 24 a el 25, leemos estas palabras. Dice así: y os tomaré de las naciones, está hablando Dios al pueblo de Israel, a los judíos, dice, y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, dice el versículo 25, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esta es una profecía del retorno de los judíos a su tierra, Israel. Y saben, a partir del 1948, siglo pasado, millones de judíos han regresado a su tierra. Después de que Israel dejó de existir en el primer siglo, los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Pero a partir de 1948, cuando Israel vuelve a ser una nación, los judíos empiezan a ir a Israel. Y se cumple esta profecía cuando dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. Profecía cumplida. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo está pronto para venir a establecer su reino en la tierra. Y previo a establecer el reino en la tierra, el Señor nos va a tomar a los creyentes en lo que se conoce como el arrebatamiento. Es otra razón para saber que el arrebatamiento está cerca. Otra razón para saber que el arrebatamiento está cerca es lo que podríamos llamar la anarquía en el mundo. Fíjese lo que dice segunda a Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Hablando de la anarquía en el mundo cada vez se va complicando más y más. A medida que va pasando el tiempo, ustedes saben y están conscientes de todas las cosas tan terribles que están sucediendo en el mundo. No solamente en el país nuestro, el Ecuador, sino en todo el mundo. Vamos a ver lo que dice segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Segunda Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso quiere decir que antes de que ocurra el arrebatamiento, va a incrementarse la maldad en el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás va a tener más libertad de causar daño en este mundo. Y hoy en día vemos eso. Todo lo que pasa en el mundo no es que estamos echándole solamente la culpa a Satanás. Él utiliza personas para hacer lo que él quiere hacer. Pero en último término, toda la maldad en el mundo tiene que ver con lo que Satanás quiere hacer para oponerse a Dios. Satanás es un adversario de Dios, es enemigo de Dios. Y antes del arrebatamiento, este mundo va a estar en un total caos. Y eso es lo que vamos viendo ya. Cada vez las cosas van complicándose más en este mundo. Otra razón para saber que el arrebatamiento está cerca es lo que podríamos llamar la proliferación de falsa enseñanza en el mundo. Fíjese lo que dice primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, por ejemplo. No es el único texto. Dice, esto está en prácticamente muchos pasajes de la Biblia, pero note en primera Timoteo 4, 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hoy estamos viviendo los postreros tiempos. Postreros tiempos es desde que el Señor Jesucristo ascendió a su gloria, después de haber venido a la tierra, hasta el momento que Él venga por segunda vez o venga a arrebatarnos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso quiere decir que se van a alejar de la verdad que aparece en la palabra del Señor. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios. La proliferación, el aumento de falsa doctrina, sectas falsas en el mundo. Hoy hay miles, tal vez millones de sectas falsas en el mundo que ignoran la verdad de la palabra de Dios. Y esa es una señal de que el arrebatamiento está cerca. Cada vez que un testigo de Jehová venga a su casa a invitarle a estudiar la Biblia, usted debe pensar, esta es una evidencia más de que el arrebatamiento está cerca. Porque dice el texto que van a aparecer muchas personas que van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, amados hermanos, hemos mencionado solamente estas poquitas evidencias de que el arrebatamiento está cerca. La gran pregunta es, ¿estamos nosotros listos para ser arrebatados? Bueno, si somos creyentes, en realidad ya estamos listos para ser arrebatados. Eso quiere decir que debemos procurar vivir una vida que agrade al Señor. Saber que vamos a ser arrebatados debe motivarnos a una vida de santidad. Saber que el Señor Jesucristo viene por segunda vez, a nosotros como hijos de Dios, debe motivarnos a estar listos para que cuando Él venga no nos encuentre desprevenidos, sino preparados para encontrarnos con Él. Fíjese lo que dice este texto y con esto voy a terminar. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, hablando de qué es lo que debemos hacer ahora que sabemos que el arrebatamiento va a ocurrir y que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Note lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Esa es la actitud que debemos tener. Saber que está cerca, entonces voy a vivir una vida de pureza delante del Señor. Qué bendición, hermanos, haber estado compartiendo esto con ustedes. Que el Señor rica y abundantemente. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor David Logacho. Hemos tenido una palabra profunda para nuestras vidas y de seguro nuestros oyentes también estuvieron atentos a la enseñanza y pues como el tiempo es bien corto en la radio, pero Dios mediante estamos tal vez solicitando si ustedes nos separó un tiempito tal vez para tener un taller, de esa forma poder bendecir a todos los hermanos. Sí. Tal vez, Pastor David, algo que desea añadir en esta última parte, Pastor David, adelante, por favor. Bueno, en cuanto al taller tendríamos que estar viendo posibilidades. Así es. Yo estoy abierto, pero hay tantas actividades que por ahora las debo atender, pero eso lo dejaremos para tratarlo con usted en algún momento. Pues en cuanto al resto, lo único que me queda es expresar mi gratitud, hermano Humberto, por haberme tomado en cuenta. Ha sido una bendición para mí compartir con usted, con los que están siguiéndonos. Tal vez algunos de ustedes estaban al tanto que por muchos años yo serví al Señor en el Ministerio Internacional de Radio, la Biblia dice. Ya el Señor, en su voluntad, cambió los planes para que yo deje de estar en ese ministerio, pues y ahora el Señor me está utilizando en la exposición de la palabra del Señor, en la iglesia en la cual sirvo, también en algunas otras ocupaciones. Pero estaremos conversando, mi hermano Humberto. Muchísimas gracias, Pastor David, por ese maravilloso tiempo que usted nos separó. Estaremos orando por su familia, por su obra, la obra que aún sigue, y eso para mí también ha sido una gran bendición.
Yo también tengo un pequeño testimonio que cuando era pequeño escuchaba sus prédicas y veo que ustedes siguen la obra. Eso es una gran alegría de imitar también, así como Pablo dijo, imitar a él y pues así como él imita al Hijo de Dios. Así estamos por acá. Gracias, Pastor David Logacho, que el Señor le bendiga. Estaremos en comunicación para otra oportunidad, Pastor. Amén. China, tal vez su taller tema, loras pago iman hipakunaman hasta organizar ispa kana hupashun o kikuna panikukuna, Dios solo pagi, Dios paximita uyaspa kai pachakukaman kana hupashkanchi, agradecipanchi kutimbas Pastor David Logacho. Kunanga Dios paximita estado más a profundo, pues katijushka kasika nacho kusihupanchi nacho pago yakuna, Dios bendice a Pachu. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukui shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachingapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kausanatapash yachachingapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios paximita, yachahushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.